porque hay una mujer con muchos pantalones que por muchos años ha denunciado a Genaro García Luna y nos ha dicho desde su trinchera independiente que la Policía Federal estaba corrupta hasta la médula al mando de Genaro García Luna. En estos momentos se encuentra presentando su libro El Traidor, con las declaraciones de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, con el autorretrato incluso en portada del mismo Zambada Niebla, y en el que va deshojando la margarita, insiste, y vaya coincidencias, vaya cosas de la vida, que en la presentación del libro también se da la detención y se le presentan cargos a ese personaje, Genaro García Luna, quien estoy seguro buscaba por todos los medios desaparecer de la faz de la tierra a Anabel Hernández. Una mujer que digo, tiene muchos pantalones, una colega periodista a quien respetamos, a quien admiramos y a quien queremos, a quien sin censura. Y te agradezco, Anabel, que nos tomes la llamada para hablar del traidor y para hablar, pues, no necesariamente del traidor del libro, sino del traidor que le faltó a la confianza de los mexicanos, y me refiero a Genaro García Luna. Te mando un abrazo, Anabel, en cualquier parte del mundo en donde nos contestes la llamada. ¿Qué tal, Vicente? Qué gusto saludarte, gusto saludar al auditorio. Anabel, pues, ¿cómo entiendes esta situación con tu libro, con el contexto y con un Genaro García Luna en el bote? Bueno, Vicente, la verdad es que para mí no es una sorpresa. Es un tema que iba a suceder y que era solo cuestión de tiempo. Y no lo digo como lo dicen ahora todos, ¿no? Sino porque lo llevo investigando desde hace 13 años. Estamos hablando que empecé mis investigaciones sobre García Luna en 2006, cuando justo estaba investigando mi libro, estaba haciendo mi investigación para Los Señores del Mar. Es ahí cuando el nombre de Genaro García Luna, 2006, comienza a repetirse en varias entrevistas, en varios documentos, en varios informes a los que tengo acceso, porque he señalado desde entonces por haber protegido a bandas de secuestradores en México. Incluso tengo cartas de secuestradores enviadas desde la prisión, donde ellos estaban, pues el señor García Luna, desde que estaba ahí en la Policía Federal, en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues nos protegía, nos cobraba dinero para dejarnos escapar, y luego nos detenía cuando le convenía. Y estamos hablando de ese tipo de denuncias, hasta denuncias de que estaba coludido con el cártel de Sinaloa. Tuve en 2007 un reporte, un documento interno de la PGR, de Asuntos Internos, y del cual tengo mi poder, en donde se hablaba de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Armando Espinosa de Benito, Gerardo Garay Cadena y muchos otros nombres de jefes policíacos del equipo cercano a Genaro García Luna, Edgar Millán, por ejemplo, que fue acribillado en 2008, donde se señalaba que ellos habían vendido plazas de la AFI al cártel de Sinaloa a cambio de millonarios pagos, y hablaban ahí del baile de la maleta, donde entre ellos se iban pasando el dinero entre estos policías corruptos. Y bueno, en ese momento, cuando yo hice estas investigaciones, nadie hablaba de García Luna porque, como tú recordarás, era intocable, era el hombre fuerte del sexenio de Calderón. Y ahora dice Calderón que él no sabía, que él no estaba enterado, a pesar de que hay datos de que apuntan a que ya se le había informado de muchas de las irregularidades de Genaro García Luna. Esto del arresto y de los cargos contra Genaro García Luna, ¿deberían poner a temblar a Felipe Calderón, Anabel? Mira, respecto a Felipe Calderón, que ahora dice que no sabe nada, pues yo me recuerdo que un amigo mío me comentó que Felipe Calderón leyó con mucho cuidado mi libro Los cómplices del presidente, publicado en 2008, y que lo leyó con mucho cuidado y estaba muy molesto porque yo en este libro por primera vez comento, esto era un Vox Populi, pero es la primera vez que un periodista lo publica así abiertamente, de que el presidente Felipe Calderón le gustaba tomar por las tardes, que desaparecía por las tardes
porque le gustaba beber alcohol. Leyó muy bien el libro y leyó muy bien que Genaro García Luna ya estaba acusado de complicidades con el narco y de complicidades con bandas de secuestradores. Después también Felipe Calderón vio mis reportajes, mis investigaciones que hice. Por ejemplo, en 2009 publicó un largo reportaje sobre las propiedades de García Luna en México que no correspondían a sus declaraciones patrimoniales, que no correspondían a sus declaraciones fiscales. Una propiedad ahí en Jardines de la Montaña de más de 20 millones de pesos. Ese es el valor comercial. Si él después ya simuló con el arquitecto, yo fui a ver la casa en construcción, hablé con el arquitecto, era de al menos 20 millones de pesos, estaríamos hablando muy cerca del $1,000,000 en aquella época, y Genaro García no la pagaba en efectivo. Los vecinos me habían comentado cómo llegaba con maletas de dinero a pagarle al arquitecto. Llegaba ya a la obra con maletas llenas de dinero y se veía porque todavía la obra no estaba terminada, aún no había techos, lo tengo en mis fotografías, y bueno, le pagaba de esta manera al arquitecto sin que ese dinero tuviera un origen claro y legal. Tampoco su esposa, por ejemplo, que tenía un pequeño changarro, un restaurantito muy sencillo ahí en Xochimilco, porque ellos vivían en Xochimilco. Genaro García Luna viene de la colonia Primero de Mayo, ahí están sus orígenes, lo cual es muy digno, pero esos son sus orígenes, muy cerca ahí de Tepito, ¿no? Del barrio del Bravo de Tepito, de una familia muy pobre. No es que ahora él va a decirnos que viene de la realeza, o que viene de familia potentada, o que se ganó la lotería. Bueno, esto no sucedió. Él venía de una familia muy humilde, empieza así en el CISEN, después entra a la Policía Federal con Ernesto Zedillo, después de la nada Vicente Fox lo nombra titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y es ahí donde se colude con el Cártel Sinaloa, de acuerdo a mis investigaciones, de acuerdo a mis libros, y ahora la propia Fiscalía de Nueva York corrobora esto, porque tú habrás leído con atención la acusación, y de lo que lo acusan es de al menos desde 2001 a la fecha, habría estado traficando droga. Lo acusan exactamente en los mismos términos que al Chapo Guzmán. En estas acusaciones contra grandes narcotraficantes, contra Alfredo Beltrán Leiva, contra el Chapo Guzmán, contra Edgar Valdés Villarreal, hay un mínimo de cargos, hay un mínimo de monto. Dicen desde 5 kilogramos de cocaína y más. Por eso habrá columnistas ignorantes, ¿no?, que digan, ¡ay, de qué poquito lo acusan! Pues tienen que ser muy ignorantes, porque de lo mismo poquito lo acusaban al Chapo Guzmán, porque es la mínima indispensable para que te metan al menos 10 años de prisión. Por supuesto, ni el Chapo Guzmán traficó 5 kilos, sino traficó mucho más, igual que el señor Genaro García Luna. Un sector del periodismo mexicano que defienda a capa y espada a Genaro García Luna, Anabel, y obviamente no quiero echarte a un tema al que no le quieras entrar, pero está Ciro Gómez Leiva, no. Está Carlos Marín, al que tú señalas por esta columna en Milenio. Estaba escuchando y viendo a otros personajes que, pues, sin recato alguno, defienden a este personaje y hasta cuestionan los cargos que enfrenta por parte de las autoridades estadounidenses. No me sorprende. Mira, ahí cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal, había una mujer que se llama Lisette Parra, que deberían de investigarla, por cierto, muy cercana, un poco más que cercana a Genaro García Luna, que después me dicen que también tenía modo de vida pues muy lujoso, ¿no? Y esta mujer era la que se dedicaba a estar sentándose con diferentes columnistas, medios de comunicación, haciendo relaciones públicas. Yo no puedo decir más porque no me consta si hubo reparto de dinero o publicidad, ¿no? Es a veces mucho de estos temas de censura a los medios o de mantener a los medios callados es a través de pagar publicidad a columnas, a medios de comunicación, etcétera, etcétera. Digo, los pagos a columnistas por parte del gobierno no lo estoy descubriendo yo, incluso el propio Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio habló de una larga nómina, ¿no?, de periodistas que en sus columnas, que parecen muy independientes, en realidad recibían dinero. Ahí están
los datos públicos, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que había una mujer, Lisette Parra, que alguien debería echarle un vistazo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo publiqué esta casa, millonaria, grandísima, están los metros cuadrados, están los 4 pisos, que se construyó García Luna allá en Jardines de la Montaña, una de las colonias más caras de la Ciudad de México. Yo me acuerdo que esta periodista, Katia de Artigas, que entonces era columnista del Universal, publicó una columna, la verdad, muy irresponsable, porque ella dijo, ay, pero ya hablé con Lisette Parra. No, dice, no me dijo eso. Escribió que la casa de García Luna era muy pequeña. Yo le dije por teléfono porque conocía a Katia de Artigues. Yo le dije, oye, Katia, ¿tú fuiste a ver la casa? ¿Sabes cuántos metros cuadrados son? ¿Tomaste fotografías? ¿Te dejaron entrar? Porque además toda esa zona estaba bardeada estaba custodiada por la policía de Genaro García Luna. Yo pude entrar a través de un cerro con un zoom, pudimos tomarle las fotografías y después con una serie de artimañas pudimos acercarnos ahí al domicilio, ya muy cercanos. Y le pregunté, no, yo no fui, me dijo Katia Artigas, yo no fui, pero Lisette Parra me llamó y me dijo. Entonces estamos hablando que esta mujer, la personera, la vocera, la amiga, la colaboradora de García Luna, Lisette Parra, pues es la que pues manipulaba mucho de estas campañas a favor de Genaro García Luna. Esa es la realidad. Así que no me sorprende, la verdad, que todavía estén estas personas pues justificando al secretario. Si no lo cuestionaron cuando estaba en el máximo de su poder, con todas las pruebas que había documentales, pues me imagino que ahora no me queda claro que están siendo congruentes con aquella conducta. Cuestionaron cuando lo invitaron a sus programas después de aquella mención de García Luna en el juicio contra el Chapo Guzmán. Al contrario, sirvieron de tapete para que buscara limpiar su imagen. Y en este sentido, hay muchos que opinan desde la ignorancia, Anabel. Nos ha tocado cubrir casos como el de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, pues muy conocido el caso contra el Chapo Guzmán, y buscan desestimar estas declaraciones de los testigos protegidos, que en su momento también eran narcotraficantes, y de alguna manera pareciera que no entienden cómo funcionan estos casos, estos cargos. Y tú cómo ves el caso contra Genaro García Luna y lo que publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Yo lo veo fuerte, salvo que tú me digas otra cosa. Mira, Vicente, de acuerdo a todas mis investigaciones, yo llevo 13 años investigando a García Luna. En el libro Los Señores del Narco publiqué información muy contundente desde dentro del cártel de Sinaloa, porque no es que yo tenga una bola de cristal y que sea divina. Yo pude investigar y saber que él recibía sobornos del cártel de Sinaloa porque me lo dijeron los mismos narcos, porque se lo dijeron a la PGR, porque había un montón de información dura, documental, que así lo señalaba. Pese a eso, pese a que en los tiempos de Felipe Calderón ya había estas acusaciones dentro de la PGR, él lo protegió. Él pidió que eso no se moviera, y eso lo sé de muy buena fuente de información directa de su gabinete, pues, del entonces gabinete de Felipe Calderón. Después, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la gente se preguntará por qué no le hicieron nada a García Luna. ¿Por qué permaneció impune? Ya no estaba como secretario de Seguridad Pública Federal. El problema es que mucha gente vinculada, ligada a este equipo corrupto de García Luna, se mantuvo enquistado en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal, en diferentes áreas de seguridad de México y en el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Este hombre, Ramón Pequeño, el que era responsable de las cárceles federales, al que, entre comillas, se le escapa el Chapo Guzmán en 2015, pues era parte de ese mismo equipo corrupto de García Luna, pues por eso le dejaron escapar a García Luna, bueno, esperemos que no dejaran escapar a García Luna, por eso dejaron escapar a Chapo Guzmán allá de Almoloya, de la prisión de máxima seguridad en 2015, pues porque estaba Ramón Pequeño de este grupo contaminado de funcionarios corruptos, que hay señalamientos claros. Entonces, lo que debo decirte son que lo que entiendo es que muchos medios de comunicación en México, muchos periodistas, quiero creer, a lo mejor de buena fe,
no conocen cómo funciona el sistema jurídico judicial estadounidense. Tal vez lo comparan con el sistema judicial mexicano y piensan, no, pues aquí el gobierno crea sus propios testigos protegidos para usarlos políticamente contra sus enemigos. Así lo hizo García Luna, así lo hizo Felipe Calderón en aquel sexenio donde metió un montón de generales a la cárcel porque eran críticos de García Luna, porque eran generales que denunciaban la corrupción de García Luna. Entonces, en el absurdo total, en vez de meter a García Luna a la cárcel, metía a quienes lo estaban investigando o quienes hacían señalamientos en su contra a la cárcel. En Estados Unidos es muy distinto. Claro. Estos narcotraficantes mexicanos se van extraditados. Después pueden contar un montón de historias con tal de tener menos cargos y que les rebaje la pena. A diferencia de México, cada testimonio, cada cosa que digan estos narcos, hay un montón de áreas del gobierno de Estados Unidos que tienen que comprobar documentalmente, con interceptaciones telefónicas, con videos, con cuentas bancarias, otro elemento documental, que esto que está diciendo el testigo protegido es real. Por eso la investigación contra García Luna tomó 5 años. Te lo digo con conocimiento de causa. Esta investigación en Estados Unidos no nació ayer, no nació con el juicio del Chapo Guzmán, nació hace 5 años. Les tomó un largo camino ir corroborando todo esto que los testigos estaban diciendo y todo lo que ellos mismos por su cuenta descubrieron. Porque García Luna, el problema que tuvo en Estados Unidos es que fue muy confiado, pensó que estaba en México, empezó a crear un montón de empresas, empezó a usar propiedades como suyas, justificando no son mías, son de otra persona, pero después se triangulaban dinero estas personas y García Luna. La información que yo tengo es que lo que fue un punto de quiebre en el caso de García Luna es que más o menos hace 5 años comenzó a mover grandes cantidades de dinero en Estados Unidos que no podía justificar, y es ahí donde empieza esta cacería para descubrir de dónde venía ese dinero, qué es lo que estaba pasando, y por eso de estos cargos de tráfico de drogas. En el diario de Vicente Zambada Niebla, al que tuve acceso gracias al abogado Fernando Gagiola, es un diario que nadie conocía, es un diario que Vicente Zambada escribió desde la intimidad de su celda, incluyendo a este dibujo, este autorretrato que él hizo en la intimidad de su celda. Pienso que es posible que ni él esperaba que Gagiola llegara a darme toda esta información, pero en este diario secreto, Vicente Zambada Niebla, y en esta investigación que hago para el libro El Traidor, se habla cómo en los tiempos de García Luna, la entrega, la complicidad era total con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y con la Policía Federal. Es grotesco. Invito al auditorio a que lea este libro. Hay varios capítulos que hablan. El propio, no lo cuento, ahora sí que no lo cuento yo, no lo cuenta Fernando Gagiola, no lo cuenta un juez, lo cuenta quien fue testigo directo, el hijo del Mayo Zambada, que el Mayo Zambada era el jefe del Chapo Guzmán, que a veces en ocasiones, de acuerdo a las transacciones y a las operaciones, a la cadena de mando, da la impresión de que muchas veces incluso Vicente Zambada estaba por encima del Chapo Guzmán, y es el mismo que narra cómo los jefes policíacos iban con su padre, cómo lo saludaban, cómo jefes policíacos de la Policía Federal, el Secretario de Seguridad Pública Federal y de muchos otros jefes policíacos de México. Y después hay otra persona que señala que la Policía Federal ya en los tiempos de García Luna, la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya no solo protegía al cártel, ya no solo recibían sobornos, ya no solo les ayudaban a mover su droga, sino que le compraban droga al cártel de Sinaloa, y la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal se convirtió en una especie de mini cártel. Ahora que salen estos cargos contra García Luna, donde lo acusan directamente de cargos idénticos, muy similares en el sentido de conspiración para traficar al menos 5 o más toneladas o 5 o más kilos de cocaína, son los mismos del Chapo Guzmán, porque el problema es que la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública llegan a ser tan
tan corruptos que de esclavos, de lacayos del cártel Sinaloa, pues pasaron a socios. De ese nivel es la traición de Genaro García Luna y de sus funcionarios, de su equipo más cercano al país. Anabel, no que necesita para nada, de hecho te admiramos, te respetamos, pero de alguna manera te reivindica a nivel mundial, ¿cómo entender que tantos años le has apostado a la investigación periodística, has soportado amenazas de muerte, has soportado las más ruines de las campañas en tu contra y que al final pareciera que el tiempo te da la razón? ¿Cómo lo digieres esto? Mira, la verdad es que yo desde hace mucho tiempo aprendí que el periodismo de investigación es una herramienta compleja que no todos son capaces de comprender y que a veces necesita el tiempo dar la razón a este tipo de investigaciones muy complejas. Yo la verdad ni me siento que gané, ni me siento que perdí nada. Simplemente mi orgullo es el periodismo de investigación funciona y funciona para a veces encontrar la verdad antes que la justicia. Hoy qué bueno que el gobierno de Estados Unidos lo tiene detenido con estos cargos. El periodismo de investigación llegó antes, porque yo revelé esto desde 2008, 2009 y 2010. Estamos hablando de 9 años antes. Entonces, te habla, y eso es la esperanza, es la parte positiva, de que el periodismo de investigación serio, profesional, acuicioso, funciona. Yo no me siento, habían todas estas situaciones, yo la verdad estaba confiada, tarde que temprano, el tiempo me va a dar la razón. Es lo mismo un poco que pasó con el caso antes de Ayotzinapa, desaparecidos del 26 de septiembre de 2014. Yo fui la primera periodista que tuvo acceso a todos estos dictámenes médicos donde hablaban de las infames torturas practicadas a la gran mayoría de los detenidos para encubrir al ejército, para encubrir a la propia Policía Federal. Ahí tenemos, por ejemplo, al señor García Harfuch, que es el actual secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con toda la terrible actuación que está teniendo, este fiasco que hubo en Tepito, donde hubo el operativo y todos los detenidos fueron al final liberados, muy al estilo de García Luna, es porque Omar García Harfuch era del equipo cercano a García Luna. Él era un vendedor, él trabajaba ahí en una inmobiliaria, era un vendedor de inmuebles. Y en 2008 entra a la Policía Federal con García Luna, tiene una carrera meteórica y ahora lo llaman el superpolicía, muy similar a como también llegaron a llamar a García Luna. Bueno, de este tamaño es el tipo de penetración que aún tiene este equipo. Y no me sorprende, la verdad, que la gente no haya creído, porque a veces el tiempo necesita dar la razón. Bueno, en el caso de los estudiantes, como yo estaba comentando, al final se comprobó que había habido estas torturas y hoy muchas de estas personas detenidas fueron liberadas. Y no es que yo, de nuevo, no es que yo tuviera una bola de cristal, es que con el periodismo de investigación es constante, riguroso y meticuloso. No importa que uno vaya contracorriente, al final el tiempo, la verdad, sale a relucir tarde que temprano, Vicente. Ya que estás mencionando nombres, conexiones de esa red que tejió Genaro García Luna, que continúan en puestos de mando, yo te pregunto, ¿también en las organizaciones civiles deberían de preocuparse con el arresto y los cargos contra Genaro García Luna? Porque no es secreto que Genaro García Luna apapachó a personajes como Isabel Miranda de Wallace o a Marilena Morera, quienes pues han utilizado también el golpeteo mediático para generar condiciones favorables para ellas y para sus organizaciones. Y menciono el caso de Marilena Morera sobre todo, porque su hijo sigue siendo asesor de seguridad en la Ciudad de México. Juan Pablo Galindo Morera también tuvo privilegios y puestos de poder cuando Genaro García Luna era el todopoderoso en el tema de seguridad. Te pregunto sobre ese tema, ¿qué piensas? Bueno, yo de hecho fui la periodista que dio a conocer esta información a través de Reporte Índigo en aquel sexenio de Felipe Calderón, de cómo el hijo de María Elena Morera, además no tenía un puesto menor,
trabajaba directamente en la oficina de García Luna. Si algo malo pasaba ahí, si todo este dinero, si toda esta conducta ilegítima, irregular, se veía desde la Secretaría de Defensa Nacional, la veían miembros de la Marina, pues mucho más quien estaba ahí al lado de su escritorio. Entonces estaríamos hablando de que bueno, y no me sorprende. ¿Sabes qué? Yo no sabía que ahora estaba en el Distrito Federal, pero concuerda porque si Omar García Harfuch está ahí como secretario de Seguridad Pública, no me extraña que este muchacho esté vinculado, porque así funciona este tipo de recomendaciones, ¿no? No, así es como funcionan. Y yo mencionaba a García Harfuch, porque García Harfuch era el jefe de la Policía Federal cuando ocurrió el ataque en Iguala, en Guerrero, allí en Guerrero, cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa y perpetrado en parte por la propia Policía Federal, es decir, los elementos bajo las órdenes de García Harfuch fueron los que atacaron a los estudiantes. ¿Por qué? Por un tema de narcotráfico, porque los estudiantes, por desgracia, habían tomado autobuses, 2 autobuses que por desgracia venían cargados de heroína, ellos no lo sabían, los secuestraron como muchas veces han secuestrado así al azar autobuses, estos tenían esta mercancía y el capo ordena al ejército y a la Policía Federal y a otras dependencias rescatar su droga y es así como ocurre esta tragedia. Pero García Harfuch era el jefe de la Policía Federal. Yo tengo fichas informativas que la base de la policía de Iguala le manda a Harfuch ese día. Caray. Qué fuerte lo que estás mencionando, Anabel. Bueno, es una cuestión documentada. Incluso tú recordarás que los propios padres de los 43 estudiantes desaparecidos reclamaron al gobierno que se investigara a García Harfuch. Ahora que fue nombrado secretario de Seguridad Pública en el DF, ellos mismos lo pidieron, pero ahí está. Ahora que está García Luna, su jefe, el que lo promovió, el que lo hizo tener una carrera de meteoro rapidísima ahí en la Policía Federal, pues ahora que se pronuncie. Porque si desde la Sedena, si desde la Marina, si desde otras partes se veía la gran corrupción que había en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, lo sé porque esas son mis fuentes de información, porque recuperé información de muchas partes, ni modo que el señor García Harfuch no hubiera visto esto, ¿no? Entonces, me parece que es momento de poner las cosas en su lugar y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sepa que aunque ellos tengan buenas intenciones, tal vez de verdad investigar a García Luna, ahí tienen dentro del propio gobierno, dentro de la Fiscalía General de la República, dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de algunos juzgados, dentro de algunas secretarías de seguridad pública estatales, gente de García Luna que sin duda alguna saboteará esto. Tú empezamos esta entrevista, tú me preguntabas qué opino de los columnistas, eso es lo de menos. Lo más peligroso es estas personas enquistadas en el gobierno, algunas muy cerca del presidente, que van a hacer, imagino, una campaña y estrategias para limpiarle la cara a García Luna, porque limpiándole la cara a él, se limpian la cara a sí mismos. Ese es el peligro en el que estamos en este momento, por eso es muy, muy delicada en este momento la investigación y por eso sería ideal que el gobierno de México hubiera sido capaz de juzgarlo, pero yo creo que en este momento muchas instituciones y que la gente lea el libro de del traidor, el diario de Vicente Zambada, porque así van a entender a qué nivel es la penetración del cártel en el ejército, en la marina, en las policías estatales, en las policías municipales, en los tiempos de García Luna, en la Policía Federal, en la Secretaría de Seguridad Pública. Es un asco, perdón, es grotesco lo que este muchacho describe. Eso te hace ver cómo el gobierno actual tiene que enfocarse, y yo lo he dicho desde hace varios meses, cuando se creó la Guardia Nacional, cuando estaban pensando recontratar policías federales para meterlos a la Guardia Nacional, yo decía, espérense, porque lo que están haciendo es darle juego a un montón de funcionarios corruptos, hagan filtros de seguridad, hagan filtros de control de confianza para que la Guardia Nacional, así sean 100, o así sean 200, o así sean 5,000, sea realmente gente limpia y no volver a revolver a todos estos corruptos, porque no habrá estrategia que funcione.
de seguridad pública, mientras haya personas traidoras a la patria que estén ahí cobrando de los impuestos de los ciudadanos y por otro lado estirando la mano y recibiendo dinero de los carteles. Jamás funcionará ninguna estrategia de seguridad pública, no va a funcionar si no hay primero una limpieza profunda y que tienen que ir a la cárcel, pues vayan a la cárcel ahora, no 3 años después, cuando el Distrito Federal sea un desastre, o cuando el Estado de México sea un desastre, o con otras áreas sea un desastre, sino que tomen medidas preventivas desde ahora. Anabel, no quiero abusar del tiempo, ni de tu confianza, ni de la amistad. Dime si te tienes que retirar, pero también quiero que tu libro, porque si bien es cierto en el chat, las miles de personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos en Sin Censura, reconocen tu trabajo. Obviamente hay muchos que lo cuestionan y muchos por ahí dicen la CIA, el FBI, la DEA le entregó información a Anabel Hernández. Yo, y perdóname porque voy a decir esto, Anabel, por la confianza, por la amistad, por el respeto que te tengo, yo puedo decir que soy testigo, y no voy a decir cómo, no voy a dar más detalles, soy testigo de que lo que intentan a través de estas campañas en redes sociales para desacreditar el trabajo de Anabel Hernández es una mentira. Yo soy testigo, no voy a dar detalles, insisto, de cómo Anabel Hernández tuvo acceso a toda esta información desde los tiempos que publico en El Traidor. Sí, que publicas precisamente en tu nuevo libro El Traidor, desde aquellos tiempos en los que invitábamos a Anabel Hernández a Chicago a presentar su libro Los Señores del Narco y México en Llamas. Yo, qué fuerte lo que voy a decir, pongo las manos al fuego, entendiendo cómo fue el proceso para que Anabel Hernández lograra construir este trabajo del que me siento orgulloso porque te conozco y porque sé de los riesgos. Anabel, El Traidor es tu obra maestra. Pues mira, yo pienso que en un país tan complicado como México siempre habrá nuevas investigaciones periodísticas y yo que aún me siento una periodista joven, espero todavía hacer más cosas, ¿verdad? Pero quienes han leído el libro dicen que es el mejor libro que he escrito, que es la mejor investigación que he escrito. Incluso, por ejemplo, Ernesto Ledesma de Rompeviento dice que es mejor que Los Señores del Narco. Yo invito al público a que lo lea. Lo que sí te puedo decir es que El Traidor es una clara secuela de Los Señores del Narco. De hecho, El Traidor, y tú lo sabes, nació un mes después de que fue publicado Los Señores del Narco. Sí, y lo sé perfectamente. La gente lo lee, leo extractos y se me eriza la piel, Anabel. No solamente destapas esto de Genaro García Luna, sino destapas lo del dinero de Shenli Llegón, el rol de Vicente Fox y de los hijastros. Hay para todos, hay para dar y para repartir en El Traidor, Anabel. ¿Qué va a encontrar la gente en El Traidor que todavía no se haya dicho? Va a encontrar la historia del capo de capos. Va a encontrar la historia de quién tiene en el bolsillo a todas estas autoridades. No era el Chapo. No era realmente el Chapo. El Chapo se beneficiaba un poco con todas estas corruptelas. Pero el verdadero jefe de jefes, el que se benefició de todos estos millones pagados a García Luna, de acuerdo a lo que se dijo el juicio a Peña Nieto, a Felipe Calderón y muchos otros, fue el Mayo Zambada. Ismael el Mayo Zambada, el verdadero jefe de jefes del narcotráfico en México en los últimos 50 años. Esto es lo que la gente va a encontrar que nunca se ha escrito. Ha habido historias que han circulado sobre el Mayo Zambada, pero de acuerdo a lo que el propio Mayo le contó al abogado Gagiola, quien se convirtió en su confidente, y de acuerdo a lo que el propio Vicentillo escribió en su libro y le comentó a Gagiola, esta es la historia real, verdadera, del Mayo Zambada, cómo se hizo narcotraficante, cómo Chicago fue incluso para el propio Mayo Zambada un punto clave para crecer el narcotráfico en la década de los 70. Cómo el poder del Mayo Zambada no creció en México, creció en Los Ángeles y en Chicago en aquella época. Entonces estamos hablando que es reescribir totalmente
todos estos discursos políticos de los gobiernos en turno que nos han contado. Y lo digo porque es importante entender quién es el jefe de quién, cuál es la jerarquía en estas organizaciones criminales, porque así podemos distinguir mucho más directamente cuál es el cáncer, dónde están los tumores para extirparlos. México está en metástasis. Este cáncer del narcotráfico, de la corrupción, nos está destruyendo la vida cotidiana de los mexicanos que estábamos acostumbrados cuando yo era niña a salir en bicicleta, a ir a la papelería, sin temor a que mi madre pensara que me van a violar o me van a desaparecer o ya no voy a regresar nunca a casa, como ahora muchas madres de familias y padres de familias viven todos los días, ¿no? Estamos hablando de una situación gravísima donde no nos damos cuenta, pero hemos perdido nuestras libertades individuales. Nos hemos convertido, estos gobiernos corruptos, y por eso es tan grave lo que hizo García Luna y tan grave los cargos que le acusan, nos hicieron esclavos del narco. Lo que vendió García Luna fue a los mexicanos, no se vendió a sí mismo, porque él puede venderse si quiere, pero nos vendió a los mexicanos porque él es el responsable de protegernos. Eso es la gravedad de los crímenes de los que se le acusan. Y esa es la gravedad de la corrupción cuando tantos funcionarios públicos de ese nivel o del nivel presidencial se coluden con el narco. También que tú publicaste aquella carta de la Barbie. Creo que todo está sobre la mesa con estos cargos y estas acusaciones, la detención de Genaro García Luna. Recuerdo que tú publicaste aquella carta que te hizo llegar la Barbie, en la que decía que lo habían arrestado, le habían caído encima porque no quiso negociar con Calderón y con Genaro García Luna, quienes hacían cumbres de narcotraficantes. ¿Tú crees que esto debe de regresar a la mesa para el debate público? ¿Esto debe de ser también investigado? ¿O crees que ya está siendo investigado? Más que regresar a la mesa del debate público, yo estoy convencida que parte de esto es parte de la información que tiene ya muy documentada, muy amarrada durante estos 5 años de investigación del gobierno el gobierno americano. Me pregunta la gente. Tú recordarás que la propia Barbie decía que no solo le dio dinero, millones a García Luna, que él mismo dice, yo le di y vi como otros le dieron. Eso que él narra, es lo que él escribe en primera persona en esta carta que publiqué en el periódico Reforma, en primera plana, a mediados de noviembre, días antes de que terminara la administración de Felipe Calderón. Así que Felipe Calderón, que no nos diga que no sabe. Estaba en primera plana esta carta. A lo mejor le incomoda, porque esta carta también dice que Felipe Calderón estaba presente en cumbres de narcos, que él mismo encabezaba reuniones. No puede decir que no sabía. No puede decir que no sabía. Anabel, de las últimas preguntas que tengo, nos hemos extendido ya casi y ya me tengo que ir porque tengo que cocinar. También cocino, no solo hago investigaciones periodísticas. Bueno, lo que no sabíamos de Anabel Hernández, también le hace a la cocina. Soy una buena cocinera. Oye, Anabel, me preguntan, ¿los sobornos a Genaro García Luna fueron entregados por Ismael Zambada o el Chapo Guzmán? Fueron entregados por Ismael Zambada, el jefe del Chapo Guzmán. Y para cerrar, esto del traidor, las declaraciones de Vicente Zambada Niebla, ¿generan un conflicto con su papá, Ismael Zambada Niebla? ¿Por qué el traidor? Y si estas declaraciones son con la venia y la luz verde del capo de capos, Ismael Zambada Niebla. Bueno, primero tendríamos que entender que se me hace que ya andas cocinando y con bastante picante, que no te deja. No, hoy no voy a cocinar con picante. Hoy el tema es que Fernando Gagiola se convirtió del 2011 a 2015 en el mensajero entre Vicente Zambada Niebla y su padre, el Mayo Zambada. Así que lo que te puedo decir es que todo esto que está escrito en el diario de Vicente, mucha es información enviada, corroborada, aumentada por su padre, porque Vicente estaba preso desde 2009. La gente se preguntará, ¿y Vicente, si estaba preso desde 2009, por qué sigue hablando del narco? ¿Él qué sabía? Pues sabía lo que su padre
hasta el 2015 le estaba informando. Por ejemplo, Vicente sabía de que su padre, el cártel Sinaloa, financió la campaña de Enrique Peña Nieto. Él lo escribe en su diario. Eso está ahí como parte. La gente dirá, ¿y cómo lo sabía? Porque Gagiola era el mensajero. Si Vicente Zambada Niebla y su padre saben que Gagiola me dio este diario, yo pienso que no. Yo pienso que es probable que para el propio Vicentillo y para su padre esto sea una sorpresa. Y para los que no saben, el abogado, ¿qué pasó con el abogado? Bueno, el abogado compartió toda esta información mía desde el primer día que lo conocí, cuando le habían detectado ya un cáncer. Por algunos años ese cáncer estuvo bajo control, pero ya después se extendió a otras partes y Gagiola tomó una decisión complicada. Gagiola decidió compartir esta información conmigo porque iba a morir. Me dijo, necesita la gente, necesita la sociedad mexicana saber qué es el cártel Sinaloa. Esta es lo que es el cártel, y me entrega el diario, y me entrega un montón de información, y me dice, necesitas publicarlo. Quiero que lo publiques, pero después de que muera. Fernando Gagiola murió en 2015. Yo fui a su velorio, tuve la oportunidad de despedirme, porque al final realmente me pareció un hombre muy valiente lo que estaba haciendo. Y inesperado, pienso, seguramente para muchas personas, incluso para el propio Mayo Zambada, que lo consideraba su confidente. Después vino el caso, estaba ahí el caso de los estudiantes, yo estaba en plena de investigación, totalmente 100% los estudiantes, y después, por supuesto, me tomé un largo camino para corroborar lo que me había dicho Gagiola y lo que Vicentillo decía en su diario. Tuve la oportunidad de corroborar muchas de las empresas, direcciones, patrimonio, un montón de cosas que están ahí en el libro de quién es el Mayo, de dónde sale su historia, cuáles son sus bienes, cuáles son sus empresas, etcétera, etcétera. Anabel, me da mucho gusto saludarte, pero me da más gusto que todo haya surgido, germinado en Chicago. Para cerrar, pues eso, decirte que cómo son las cosas. Tantos años después, veo que sigue siendo permíteme por decirlo de esta manera, la chingona que siempre hemos admirado en Sin Censura. Gracias por la confianza, gracias por la amistad, y qué bueno que fue en un pequeño programa de radio de Chicago en donde todo se hizo realidad para que hoy el mundo conozca El Traidor, que escribes y lo escribes muy bien, y yo también considero que esta es tu obra maestra, Anabel. Gracias Vicente, y gracias porque tú fuiste testigo un poco de esta historia como tú lo señalabas, efectivamente así fue. Y te agradezco mucho la compañía y la complicidad en el buen sentido de la palabra en todo esto. Te mando un abrazo hasta donde te encuentres, hasta donde vayas a cocinar, y ojalá que algún día te moches, te compartas tus obras de arte culinarias. Mi querida Anabel, te mando un abrazo. Seguro no con todo tu auditorio, que sé que es muy abundante y me dejan en la quiebra, pero a ti a lo mejor un día sí te invito. Saludos a la familia. Un saludo al auditorio. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Anabel Hernández. Y nada más para cerrar. Sí estoy muy orgulloso de Anabel. Estoy orgulloso de que el periodismo de investigación siga dando luz a lo que en muchos otros espacios buscan ocultar o mantener en tinieblas. Y me siento muy orgulloso que sí, por si acaso se estaban preguntando, sí, haya sido a través de Sin Censura que empezó todo esto que hoy termina, o tal vez empieza. No quiero oírme muy filosófico, con El Traidor. Léanlo, valórenlo, así como se debe de valorar el trabajo de periodistas de investigación como Anabel Hernández. Nosotros nos conformamos con ser testigos de la historia, al menos en este caso, con ser testigos de la historia. Déjeme digerir esta extensa entrevista con Anabel Hernández, déjeme digerir sus amenazas de muerte que vivimos
muy de cerca con ella en algún momento. Déjeme digerir las propias amenazas de muerte de Sin Censura. Y las voy a digerir, si me permite, invitándolo para que se suscriba a nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media, dándole